Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Como les decía Fray, hoy es la tercera sesión de trabajo que tenemos. Vamos a ver en el día de hoy un poco acerca de la importancia del manejo de las finanzas, y de la importancia de tener en cuenta muchos detalles para el beneficio de la, de la empresa, obviamente siempre en el orden de las finanzas. Pero antes de arrancar, yo quisiera pedirles alguna intervención de que han podido reflexionar con las últimas dos sesiones de trabajo. En la primera que hablábamos de la innovación y la importancia de las cualidades y las aptitudes y los valores de la empresa. Y en esta segunda que hablábamos del tema del mercadeo y las redes sociales. No sé quién se atreva a contarnos cómo le fue haciendo el mapa de sueños, identificando esas cualidades, esos valores que siente que tiene muy fuerte y cuáles cree que debe seguir impulsando. Y se hicieron algún ejercicio de comenzar a cacharrear el tema de las redes sociales. Entonces, no sé quién nos puede contar acerca de qué ha avanzado. Los Don, escucho poco participativos. Por sí, favor, alguien intervenga. don José, cuéntenos a ver cómo le fue, don José Carrasquilla, que estábamos charlando ahorita. Tiene el micrófono silenciado. Sí, disculpe, lo tenía silenciado. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, dame un chancecito que estoy entrando acá. Ajá. Al tema que vimos sobre prepararse para el éxito, dentro de las cualidades, o sea, yo desarrollé el tema teniendo en cuenta lo expuesto en la clase por ustedes, los asesores, y la intervención de los participantes. Y a cierta investigación que se realizó para poder desarrollar el tema de acuerdo a mi entender en la secuencia que se planteó ahí, ¿no? Que hablábamos del objetivo, que era mejorar los procesos productivos con el fin de tener mayor ingreso en un proceso que conlleve a ofertas atractivas e innovadoras en el mercado. Se requiere para esto promover nuevas ideas para innovar, dar valor agregado y fortalecer las unidades productivas. Lo que está pasando en el mercado en sus tres fases, de acuerdo al gráfico que está comentando al respecto, pero se cayó esto. No sé si me están escuchando nuevamente. Sí, retome. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, José, pero creo que se cayó un momento y se retome. Y yo iba por la fase esa de la estabilización. No sé si ahí fue que quedé yo o fue antes. Si quieres retome, haga como un resumen desde el principio y retoma. Bueno, sí, me tomó unos 7 minuticos en desarrollar. No sé si lo hago mientras se incorporan los demás. Sí, adelante. Bueno, yo decía el desarrollo de esa primera clase, que teniendo en cuenta lo expuesto por ustedes, los asesores, y la intervención de los participantes sobre el tema en cuestión, y a cierta investigación que realicé, se puede llegar a desarrollar el tema de acuerdo a mi entender en la secuencia que se planteó.
Entonces veíamos que la secuencia era el objetivo era mejorar los procesos productivos con el fin de tener mayor ingreso en un proceso que conlleve a ofertas atractivas e innovadoras en el mercado. Que se requiere para esto promover nuevas ideas para innovar, dar valor agregado y fortalecer las unidades productivas. Ahora, lo que está pasando en el mercado actualmente, que está graficado en 3 fases, y más pues dado por el problema de la pandemia, el COVID-19, el gobierno, el Estado, pues ha dado ciertos lineamientos por esta situación. Entonces se crearon 3 fases, que es una que es el aislamiento más las restricciones. Como consecuencia como consecuencia de esto, pues hay una caída acelerada de todos los medios de producción y servicios por el cierre de empresas, de comercio, de instituciones, de bancos, etcétera, afectando económicamente pues a todo el mundo, no solamente Colombia, sino todo el mundo está siendo afectado por esta situación. Entramos después a una segunda fase que viene siendo como la estabilización, y en la medida que se autorice de manera controlada y progresiva el ingreso a las labores y con los debidos protocolos, esto es importante, ¿no?, de seguridad y protocolos de sanidad como se vienen desarrollando, vemos que esta fase de una manera progresiva comienza a estabilizar. Y por último, pues tenemos ya la recuperación como fase final, fase donde se normaliza todos los medios de producción, comercialización, servicios, educación, salud. Ahora, como reto, aparte de normalizar, es incrementar, mejorar todos los medios productivos y de servicios que redunden en mejores ingresos, siempre y cuando aprovechemos este tiempo de pandemia que se está viviendo para innovar, ingeniar, fortalecer, emprender, dar valor agregado a los productos y servicios. Para esto se debe aflorar el temperamento, talento, habilidad y los valores humanos para realizar adecuadamente estas acciones. Y esta parte del problemita que vimos, como un ejercicio que ¿qué eres tú? Zanahoria, huevo, café. Entonces, en su estado natural, en mi caso, me inclino a hacer café. Después de ver los planteamientos que hicieron ustedes asesores, de lo que plantearon los participantes y de lo que yo pues analicé en eso, me inclino a hacer café, dada su consistencia, dureza, durabilidad, menos perecedero con relación a la zanahoria y el huevo. Ahora, en un estado procesado por el agua en hervor, sigo manteniendo el café, además de su agradable aroma. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ah, se cayó otra vez. Sí, señor, lo escuchamos, lo escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Estamos escuchando. Está inspirado, viejo. Ok, ahora viene el otro punto, que es cuánto sabemos de una empresa. Entonces, una empresa es una institución integrada por elementos humanos, equipos, materiales y técnicos que tienen como objetivo obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios, haciendo uso de los factores productivos. Un empresario se encarga de dirigir, controlar y supervisar todas las acciones que se llevan a cabo en la empresa, identifican la oportunidad en el mercado, aportan capital, da lineamientos para organizar la producción, asignar tareas, seleccionar procesos, elige personas de su entorno de trabajo y debe saber comunicar, crear, innovar, trabajar en equipo, asumir riesgos. Esto es importante, asumir riesgos, negociar, ser líder, estar actualizado, importante también, estar actualizándose constantemente y por supuesto querer crecer, por lo tanto. Una empresa en el área industrial, que es la parte de mi experiencia, en la producción de un producto se maneja a través de un flujograma de proceso, donde la etapa inicial es la entrada de la materia prima a las instalaciones y es almacenada para luego ser transportadas por medio de equipos
a la segunda etapa, que es la de proceso que transforma esa materia prima a través de equipos en un producto, para luego entrar en la tercera etapa, que es la de acondicionamiento del producto, y luego pasa a un control de calidad, almacenamiento, y como última etapa es el despacho de pedidos de ese producto final. Cada una de estas etapas tiene sus respectivos protocolos de funcionamiento, de calidad, de seguridad, de producción, etc. Debe tener una estructura organizacional, o sea, un organigrama, y cada área debe tener pues sus respectivas funciones. El emprendimiento es hacer realidad una idea innovadora, querer crecer, tomar riesgos, realizar proyectos con aspiraciones claras, constancias, liderazgo y conocimiento. Se requiere pensar, sentir y actuar coherentemente para visualizar un proyecto de crecimiento y lograr así el objetivo. Ver la existencia del problema para dar la solución en la localidad, en la zona, en la región, en contacto con las personas y, por supuesto, entrar en la fase o en la etapa de socializar. Esta parte es importante, que la región, la zona, la localidad se socialice con el tema. Actitudes, cualidades y valores de un emprendedor, que fue lo que vimos. Entonces yo digo que en esta parte del tema se debería incluir la aptitud, por ser la capacidad, el talento y la habilidad, la destreza que tiene la persona para realizar una acción o tarea adecuadamente. La actitud es el comportamiento o el temperamento de la persona frente a ciertas situaciones. Creo poseer las siguientes actitudes: decidido, asumo compromiso, asumo riesgo, tengo entusiasmo, soy perseverante y tengo espíritu de superación. Esto es de acuerdo a lo que figuraba en el tema que ustedes asesores nos dieron. Ahora, puedo llegar a mejorar para desarrollar esas actitudes en lo siguiente. O sea, por decir, me hace falta como ser más visionario y tener iniciativa. Ver el fracaso como una oportunidad, estar alerta para descubrir nuevas oportunidades y capaz de innovar. Para el desarrollo y mejoras de estas actitudes, buscaré artículos, literatura, cursos, como también clasificados, anuncios en los medios informativos relacionados con estas actitudes. Para la parte de la cualidad, son las características que distinguen y definen a las personas. Hay diferencias entre una persona y otra, por supuesto. No todos poseemos las mismas características y creo poseer, en este caso, las siguientes cualidades. Claridad en las metas, motivación y positivismo, liderazgo, análisis, trabajo en equipo y cooperación, empeño para mejorar día a día y perseverancia. Ahora, puedo llegar a desarrollar para mejorar las siguientes cualidades: comunicación asertiva, relaciones interpersonales, mente curiosa, habilidad para identificar consecuencias de las acciones, a través de cursos, artículos y lecturas relacionadas con estas cualidades. El Internet es una gran herramienta para esto. Y por último, esta parte es los valores de un emprendedor. Son los valores de un emprendedor, pues vienen siendo los principios por los que se rige una persona, un grupo y una sociedad. Son conceptos abstractos, se manifiestan en cualidades y actitudes. Creo poseer los siguientes: honestidad, generosidad, responsabilidad, confianza, solidaridad y universalidad. Puedo llegar a desarrollar para mejorar los siguientes valores: la humildad, la tolerancia, el respeto, a través de cursos de relaciones humanas, artículos relacionados con estos valores. El Internet es buena herramienta para este propósito. Ahora, los beneficios al tener y mejorar estas actitudes, cualidades y valores es el de tener una mejor preparación para desarrollar procesos que incrementen los ingresos de las empresas
a través de la innovación y el valor agregado. Este sería el beneficio al tener todas esas aptitudes, cualidades y valores. El valor agregado de mis productos sería la instalación de, o sea, lo mío es la instalación de paneles solares, es la de ir tecnificando y actualizando su presentación basándose en las famosas TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, es como la manera de presentar uno su producto, ¿no? Al cliente, de tal manera que sea sencilla, llamativa, atractiva, como parte de ir innovando. De igual manera se hará extensiva con el servicio de mantenimiento de los paneles solares. Está previsto como parte del valor agregado servicios adicionales, que esta parte me parece muy interesante también, los servicios adicionales como es la instalación de alarmas, sistemas de riesgo, sistemas de alumbrado perimetral, debidamente automatizado, monitoreado. Esta innovación y valor agregado incrementan los ingresos del negocio. Claro, todos estos servicios adicionales, pues el corazón de eso, pues, es la energía solar, ¿no? Que, como servicio adicional, hacer todo eso. Y por último, el mapa de sueños. Entonces, empezando estaba al contrario, estaba 5 años, 1 año y 3 meses. Yo empecé por 3 meses, comenzando por decir que, bueno, mi primera etapa es cambiar ya mi celular, que está un poco viejito y necesita repotenciarse. Organizar oficinas y taller, realizar un inventario general, acondicionar banco de trabajo, por supuesto tener el registro mercantil como debe ser, organizar protocolos de instalación de paneles y de servicios de mantenimiento, organizar carpetas con documentación técnica, carpetas de requisitos legales, organigrama de la empresa con sus funciones. Y a 1 año, pues tengo el incrementar el personal, por supuesto. Yo tengo que pensar en que eso va a crecer, que hay que incrementar personal, por supuesto, herramientas, equipos, materiales, insumos, y hacer el inventario, actualizar el inventario. También tengo aquí que hay que ya cambiar la computadora y tener la impresora. Y por último, en 5 años, tengo como contar con un local propio, abrir negocio ya en Venezuela, adquirir un camión o una camioneta para el trabajo, expandir el negocio a otros departamentos. Esto pues solamente está descrito, pues, no están las imágenes. Con tiempo pues pienso hacerlo para que sea más llamativo y lo tenga uno de frente y sepa que tiene esos objetivos que hay que lograr. Ese fue el desarrollo de ese tema. No, José, muchísimas gracias. La verdad que primero que lo felicito porque digamos que hizo el ejercicio de manera muy consciente, paso a paso, y finalmente llegó de arrancar desde todas sus cualidades, aptitudes, los valores que tiene, cuáles debe fortalecer, llegará finalmente a establecer un mapa de sueños. Me parece que digamos, le da una visión y lo ayuda a fortalecer eso que usted dice. Este mapa de sueños le ayuda a fortalecer esa visión de negocio, a identificar cuál es el camino que debe seguir, cuáles son los retos que finalmente se está marcando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo felicito por el ejercicio y creo que nos sirvió a todos para refrescar la memoria de las 2 sesiones anteriores, de la importancia de identificar nuestras cualidades, de por qué finalmente hacia dónde debemos apuntar nuestros intereses en la medida de fortalecer el negocio. Y de segundo, por qué debemos ir innovando día a día y generando valor agregado en lo que desarrollamos, en aras de que esos ejercicios de innovar y de generar valor agregado se nos representen en mejora en los ingresos y en mejora en nuestra condición de vida. Excelente el ejercicio que adelantó. Y bueno, y además que nos sirve, porque como les decía, hoy vamos a ver algo que complementa todo el ejercicio de generar ideas, todo el ejercicio de intentar generar innovación y valor agregado,
y es el ejercicio de los números. Finalmente, cómo todo lo que soñamos y todo a lo que tenemos interés de llegar, cómo lo que complementamos y cómo validamos que efectivamente es posible de lograr. Entonces, por eso la charla de hoy se llama la eficiencia y la eficacia de la finanza. Porque los números en un negocio, digamos que nos van marcando la pauta de si efectivamente el camino que estamos siguiendo es el correcto o no. Entonces, permítanme un momento y les comparto la pantalla y vamos viendo la presentación. Está permitiendo compartir. Ya. Ahí están viendo ya. Todavía no. ¿Están viendo mi pantalla o todavía no? Sí se alcanza a ver algo, pero muy pequeño. Don José, lo que puede ampliar. Dime. Estaba viendo en el computador lo que puedes ampliar la pantalla y de paso apague usted la cámara para que la información, la señal fluya más rápido. Dígale apagar camarita y el micrófono, y si necesita hacer una pregunta, conecta el micrófono. Acá, ahí al frente del botoncito de colgar está el micrófono y está la cámara. Entonces, apaga los dos. Muy bien, eso. Y ahí el que necesite intervenir en cualquier momento, bienvenida a las intervenciones para ir aclarando el material en el transcurso de la formación. Sí. Sigue, César, por favor. Dale, gracias, Fray. Como les decía, hoy vamos a ver, la importancia que tienen los números, que tienen las finanzas, para poder identificar si efectivamente la ruta que estamos siguiendo en nuestros negocios es la adecuada o no. Entonces, el tema se llama la eficacia y la eficiencia en el manejo de la finanza. Y el objetivo general de esta charla es empoderar a los participantes hacia el uso de herramientas y procesos básicos para costear los productos y para manejar finalmente el dinero que genera nuestro negocio. Vamos a ver cómo se debe, digamos, un direccionamiento, unos tips para el manejo del registro diario de los ingresos. La idea es incentivarlos a que puedan costear sus productos y finalmente la importancia del concepto de ahorro en el ámbito familiar y en el ámbito de los negocios. Entonces, yo les decía que era importante traer calculadora y lápiz, creo que es una invitación que les compartimos con Fray, porque yo traje un ejercicio sencillo y la idea es que de pronto ese ejercicio lo puedan ir replicando en su unidad productiva. Pero arrancando con esto y retomando un poco lo que decía don José, les digo que las finanzas son tan importantes y han sido un ejercicio que históricamente las personas que han manejado de alguna forma negocios han tenido que tomar en cuenta. Desde las civilizaciones más antiguas, desde cuando los sacerdotes, los reyes manejaban sus grandes extensiones de territorio, usaban de alguna forma métodos para contabilizar los bienes que tenían, para contabilizar en ese momento las armas, contabilizar las reses de animales, contabilizar las raciones alimentarias. De alguna forma ha existido métodos para poder manejar y controlar los números en los negocios. Entonces, ¿qué son finalmente los procesos financieros? Hombre, son unas técnicas, unos métodos, es un arte que tenemos para darle orden lógico a las transacciones de un negocio, ¿cierto? Y como les digo, desde la antigüedad se ha mantenido ese principio de controlar y dirigir de forma eficiente las actividades de un comercio, llevando, pues, por decirlo de una manera muy sencilla, contando finalmente los peces y los panes con los que contamos dentro de un negocio. Por eso es importante el tema de la contabilidad y el tema de la finanza. Y dentro de ello, un punto importante es el de aprender a costear los productos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos finalmente cuál es el costo de un producto, tenemos claridad sobre cuáles son los productos que finalmente debemos producir o vender. Es decir, aquellos que nos dejan la mejor utilidad o ganancia. Nos ayuda a negociar con el cliente. ¿A negociar qué? Los precios.
¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros sabemos cuánto nos cuesta producir un pan, pues le podemos decir al cliente, hombre, si usted me compra 100 panes, entonces yo le puedo hacer un descuento con base en el costo que tiene finalmente usted de su producto. Le ayuda también a negociar con proveedores. ¿Por qué? Porque si yo sé la suma de lo que la suma de los insumos, cuánto me cuesta a mí producir X producto, entonces eso me da claridad de decirle, hombre, este proveedor, ¿por qué usted no me ayuda mejorando el precio de X o Y material, que es el que más costo tiene o más peso tiene dentro de mi producto, y eso me está elevando un poco los precios frente a la competencia? Además, como les decía, nos da claridad sobre la ganancia que tenemos finalmente por la venta de los productos, y nos da ideas de cómo ahorrar. Es decir, nos da claridad de finalmente, como sabemos cuáles son los costos, pues, y sabemos cuáles pueden ser las ganancias, nos da claridad de cuáles son los términos o los niveles de ahorro que podemos tener. Por ello, la importancia de costear claramente cada uno de los productos que nosotros tenemos dentro del negocio. Paso a paso, ¿cómo hacemos ese ejercicio de costear los productos? Hombre, primero, y yo traía un ejercicio, como les digo, muy sencillo de un pan, que la idea es que lo podamos ir replicando en cada uno, que lo repliquen en cada uno de sus negocios. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando producimos? Hombre, unas materias primas, una mano de obra, que son como los costos directos y unos costos indirectos. La mano de obra es un elemento que casi siempre por fuera cuando estamos costeando, y creo que lo conversábamos en la charla pasada, y Fray lo reforzaba en la charla pasada, porque no concebimos que el trabajo que nosotros desarrollamos para producir ese negocio debe incluirse en el costo, y debe incluirse, tiene que incluirse. El costo de la mano de obra, así sea nuestra propia mano de obra, es diferente a la ganancia que un producto me va a dejar. Entonces, por ello muchas veces cuando no incluimos ese valor de cuánto nos cuesta la mano de obra, al final decimos, oye, pero este producto finalmente no me está dejando. Yo veo que yo produzco y no gano nada, porque es que no están separando efectivamente cuáles son los costos que deben tener en cuenta para calcular el precio de los productos. Entonces, en este ejercicio del pan, ¿qué se incluye? Unas materias primas. En este caso, ¿qué eran? Unas harinas, unos azúcares, el huevo, la sal, la margarina y una levadura, que son los insumos básicos para producir el pan. ¿Qué debemos tener en cuenta? La mano de obra. Entonces ahí que se incluye el panadero, así seamos nosotros mismos, y un ayudante de panadería que seguramente tenemos, o ese ayudante, o esa persona que me ayuda a comercializar, o esa persona que me atiende el negocio mientras que yo estoy pendiente de organizar. Eso debemos tenerlo en cuenta, esos valores para el costo del producto. Unos costos indirectos, que son, que también muchas veces cometemos el error de no incluirlos en el valor de los productos que estamos vendiendo. Entonces, ¿cuál es? El servicio de energía eléctrica, el servicio de agua, el servicio de gas natural, si incurrimos en ese gasto, el valor del arriendo mensual, debemos tenerlo en cuenta para calcular el precio de nuestros productos. Finalmente, cuando ya tenemos claridad de todo lo que de todo ese listado de insumos que usamos para desarrollar nuestro producto, y con base en los precios del valor total de lo que compramos, debemos llegar a calcular cuánto nos cuesta producir una unidad del producto que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de las materias primas, en el caso del pan, entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, la harina. Nos cuesta 50.000 pesos el bulto de harina. ¿Cuánto trae un bulto de harina? Trae 50 kilogramos. ¿Cuánto significa esos kilogramos en kilos? Entonces, ¿cuántos gramos tiene un kilo? Tiene 1.000 gramos. Debemos multiplicar el valor de los kilos que estamos comprando por esos 1.000 gramos que tiene cada kilo. En este caso, por ejemplo, en el caso del pan, un bulto de harina tiene 50 kilos multiplicado por 1.000, me da 50.000 gramos. ¿Esto para qué? Para calcular finalmente cuál es el valor del gramo, porque yo para producir un pan no me gasto más de 1 kilo, me gasto unos cuantos gramos de harina. Entonces dividimos esos 75.000 pesos que me costó el bulto total entre los 50.000 gramos que trae el bulto, y me dice que cada gramo de harina me cuesta a mí 1.5 pesos.
y después multiplicamos ese 1.5 pesos por la cantidad de gramos que nos vamos a gastar. Entonces, para producir un pan, ponemos el ejemplo que nos gastamos 5 gramos de harina. Entonces, 1.5 gramos nos da, por 5 nos da 7.5 pesos, nos gastamos de harina producir un pan. Y en ese orden hacemos el mismo ejercicio para cada uno de los productos. ¿Cuánto nos cuesta a nivel unitario cada insumo para producir ese producto que yo obtengo? Y en este ejercicio nos daba que para producir un pan, por ejemplo, en harina, yo me gasto 5 gramos de harina, entonces eso significa 7.5 pesos de harina. Para producir el pan, el nivel de azúcar, me gasto 4 gramos de azúcar y eso me significa 7 pesos de azúcar. Y así vamos llevando y nos da que en materias primas nos estamos gastando para producir un pan 101 pesos. En mano de obra, entonces el mismo ejercicio. ¿Cuánto le pago yo al ayudante? ¿Cuánto debe ser mi salario como productor que la unidad productiva me debe entregar mensualmente? Aquí hicimos el ejercicio diciendo que al panadero le íbamos a pagar un poco más el salario mínimo y que al ayudante de panadería le íbamos a pagar el salario mínimo. Ese valor, hacemos el mismo ejercicio. Lo debemos llevar entonces a días, dividiendo el valor total que le pagamos al panadero, ¿cierto? Entre 30 días que él trabaja mensualmente, eso me da el valor del día. Después, ese valor del día lo dividimos entre el número de horas que esa persona trabaja, que son regularmente 8 horas, y nos da el valor de la hora. Y luego ese valor de la hora lo dividimos en cuántos minutos tiene una hora. Son 60 minutos que tiene una hora y nos da el valor del minuto de la persona. Muchas veces, seguramente, algunos de los que nos gusta el fútbol hemos hecho ese ejercicio. Hemos dicho, hombre, este Falcao García que se gana, no sé, tantos millones de euros al mes y lo llevamos y terminamos diciendo, oye, Falcao se gana por hora, se gana 2.000 euros, ¿cierto? Ese mismo ejercicio que hacemos cuando le calculamos el valor de la hora de ganancia de Falcao, de su salario, lo debemos hacer para calcular el valor del minuto de trabajo mío y del minuto de trabajo del ayudante que tenemos. En este caso, hicimos el ejercicio y aquí nos dio que a un panadero le pagan, con base en un poco más del mínimo, 72 pesos por minuto y que el valor de minuto del salario mínimo en Colombia está en 68.1 pesos y es lo que le pagarían a un ayudante de panadería. El mismo ejercicio lo hacemos para los costos indirectos. O sea, ¿cuánto nos cuesta un minuto de energía? Y eso es un promedio. ¿Cuánto pago yo en energía mensualmente en mi negocio? 2.000 pesos. Entonces el mismo ejercicio, 200.000 pesos entre los 30 días de servicio, luego ese valor entre las 24 horas del día y luego ese valor entre los 60 minutos de la hora y me da el valor por minuto. Entonces, como yo más o menos sé cuántos minutos me demoro haciendo un pan, multiplico ese valor del minuto de que me cuesta a mí la energía eléctrica mensual por el número de minutos que produjo el pan y me da el valor. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los tres valores totales. El valor de las materias primas, el valor de la mano de obra y el valor del costo indirecto. De todas maneras, yo este ejercicio se lo voy a mandar a través de Fry en una plantilla que les hace automáticamente, cuando usted le ingresa la información, él automáticamente le calcula los valores y le da estos números. Pero es importante que sepamos cómo se calculan, que tengamos claridad cómo nos dan los datos, porque muchas veces lo tenemos que comprobar con la calculadora y el lápiz, es lo ideal. Finalmente, a esta persona le cuesta producir un pan entre costos directos e indirectos 261 pesos les cuesta producir un pan. Pero ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque hay otros valores que debemos tener en cuenta y creo que lo conversábamos con el señor José antes de arrancar la charla, y es otros elementos que se deben tener en cuenta en el momento de calcular el precio, y es el valor de los mantenimientos, de la depreciación de la maquinaria, ¿cierto? El costo de la distribución de los productos que nosotros desarrollamos. En este caso, para el ejercicio del pan, dijimos que teníamos una persona que desarrollaba la labor de la distribución del pan y que esa persona tenía una motocicleta a la cual
a esa persona teníamos que pagarle y que incluíamos el valor de un costo de gasolina y mantenimiento mensual a esa motocicleta. Entonces, esos valores debemos también tenerlos en cuenta y tratar de llevarlos a la mínima expresión de horas, minutos, en el sentido de que saber cuánto nos está costando, cuánto dinero debemos erogar o sacar de nuestra unidad productiva para esos pagos. Finalmente, en estos valores de mantenimiento y esa persona que distribuye el pan nos dio 7.6 pesos. Entonces, eso se lo sumas a lo que traías y finalmente el que nos dice que producir entre todos los costos más el gasto de entregarlo nos costaba 269 pesos. Entonces, fíjense, este indicador nos está diciendo que nosotros no podemos vender por debajo de ese valor. Si nosotros vendemos ese pan por debajo de ese valor, o ese panel solar que vende el señor José, o ese repuesto que vende el señor José Gutiérrez, o ese servicio que presta Roxana, si lo vendemos o lo entregamos por debajo del costo, estamos teniendo pérdidas en el negocio. No estamos teniendo punto de equilibrio, que creo que ustedes lo veían con Fry, estamos teniendo punto de equilibrio en el negocio, ¿cierto? Si nosotros vendemos ese pan por lo menos en 269 pesos, estamos cubriendo los mínimos de producción, estamos cubriendo el costo de mi mano de obra. Entonces, el precio que le coloquemos nosotros por encima de esos 269 pesos ya son utilidad en el negocio. Y ese porcentaje de utilidad muchas veces lo marca el mercado. Entonces, el porcentaje de utilidad, por ejemplo, en el negocio del señor José Gutiérrez, que es la distribución de repuestos, tiene un porcentaje distinto al porcentaje que tendrá ese porcentaje de ganancia en el negocio del señor José Carranquilla, que es la distribución de paneles solares, o en el negocio de Roxana, que es el servicio de estas clases, o el servicio de vender maquillaje, ¿cierto? Tiene distintos porcentajes. En este ejercicio del pan, dijimos, hombre, por lo menos debe dejar el 50% de los costos de ganancia. Entonces, se hace el cálculo y totalmente nos dice que el pan debe costar 400 pesos. Ese es el precio de venta al público a nivel individual del producto que estamos calculando. Pero muchas veces, cuando tú eres un productor, produces varios productos, en este caso como la panadería, hay personas que te dicen, bueno, pero si yo te compro más de 10, o te compro más de 20, o te compro 50, o te compro tantas docenas, ¿en cuánto me lo dejas? Porque no puede ser el mismo precio que yo te compre uno a que yo te compre 12, 20 o 15, como cuando nosotros vamos a hacer la fiesta de nuestros hijos, vamos a una piñatería y nos dicen, hombre, si usted me compra 5 balones, yo le vendo este balón a tanto, pero si me compra 12, ya el precio es un poco menor. Cuando nosotros calculamos los costos del negocio, tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de negociación. Cuando alguien nos dice, te voy a comprar en grandes volúmenes, ¿cuánto precio me puedes dejar? Entonces, ahí juega el nivel de experiencia, el nivel de conocimiento que tenemos en el mercado, porque no podemos estar muy por encima, tampoco muy por debajo del promedio de los precios del mercado. Entonces, en este caso, en el ejercicio de la panadería, como nos costaba 269 pesos producir el pan y el precio unitario individual era de 400, alguien llegó y le dijo, hombre, véndame entonces 2 docenas de pan, ¿en cuánto me lo deja? Y entonces se hace una estimación y decíamos, podíamos dejarlo en 380 pesos el valor unitario. ¿Por qué? Porque estás de todas maneras, primero, cubriendo los costos del negocio. Dentro de esos costos, el valor de tu mano de obra. Ahí ya estás obteniendo un ingreso por el trabajo que tú estás imprimiendo al negocio. Y además, estás obteniendo una ganancia adicional con base en el precio que estás vendiendo. Por ello, la importancia de costear, que nos lleva a que finalmente vamos aquí. Que finalmente el calcular los costos nos indica, primero, o sea, importante, calcular el costo del por lo menos el 80% de los productos que tenemos. ¿Por qué? Porque así vamos a tener claridad de todos los productos, cuánto nos están dejando a nivel individual
y finalmente en cuál es el nivel de precios que podemos manejar al mercado. Segundo, es importante que siempre que tengamos nuevos productos, hagamos ese costo unitario y no hagamos ningún cálculo al ojo. No, yo creo que el señor Juan los está vendiendo 50, entonces yo también los debo vender a 50. No, de pronto el proveedor del señor Juan, los costos del señor Juan son diferentes a los costos que tú tienes. Ese ejercicio hay que hacerlo. Siempre hay que hacer ese análisis de costos. Cuando los clientes nos están diciendo, hombre, yo dentro de un mes te voy a comprar tanta cantidad, debemos hacer el ejercicio de costos nuevamente, porque de pronto el valor de la materia prima nos cambia para el momento en que vamos a hacer el negocio y entonces debemos tener en cuenta esa variación, ¿cierto? Y finalmente, el poder costear también nos da claridad y nos ayuda a la selección de proveedores, porque podemos hacer comparaciones entre cuál proveedor nos ofrece qué producto a mejor precio y más conveniente para el negocio que estamos desarrollando. Entonces, es importante que este ejercicio de cálculo de costos lo podamos desarrollar uno a uno en los productos que nosotros producimos, en los productos que ofrecemos. Y yo lo que hago es comercialización, hombre César, Fray, yo lo que hago es comercialización. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los valores, los precios, los costos, los gastos que usted está teniendo en cuenta para hacer ese ejercicio de comercialización. Y no finalmente, porque finalmente no podemos terminar comprando huevos y vendiendo huevos. El final del ejercicio, y lo veíamos en la primera charla de desarrollar un emprendimiento, es que esto nos genera un ingreso. Cuando innovamos y le agregamos valor agregado al producto, el interés es que mejore el ingreso que obtenemos, ¿cierto? Cuando hacemos y somos efectivos en los procesos de comercialización, finalmente eso debe impactar en el ingreso. Y entonces, ¿cómo se consolida todo este ejercicio? En que conozcamos realmente cuáles son los números de nuestro negocio, cuáles son los valores en los cuales estamos incurriendo para producir y cuáles son los valores a que aspiramos a que el producto o el negocio nos deje retorno frente al proceso que desarrollamos. Complementario a este ejercicio del costear los productos, es importante en el tema de las finanzas controlar el ingreso y el gasto de dinero, tanto en el hogar como en el negocio. ¿Por qué? Porque nos permite día a día controlar cuánto es que estamos vendiendo, qué producto es el que más se vende. Por ejemplo, cuando estamos arrancando un negocio, el control del ingreso diario nos dice cuáles productos tienen mayor rotación. Entonces, eso nos da cantidad de cuando vayamos a reemplazar los inventarios, cuáles los productos en los cuales debemos hacer mayor inversión porque son los que más rotan dentro de nuestro negocio. O cuáles son los productos, por ejemplo, en el caso de las panaderías, cuál es el pan que finalmente más la gente le gusta, cuál es ese producto que la gente más se interesa. Entonces, en ese invierte un poco más porque es el que mayor rotación tiene y es el que mayor ingreso me está dando a mi negocio. El mantener el control de los ingresos diarios y los egresos, quita lo que le decía, tener cuentas alegres. Las cuentas alegres no son cero convenientes para los negocios. Este control de ingresos y egresos diariamente me permite saber en cualquier momento, hago un corte y puedo determinar cuál finalmente son los ingresos que obtuve, cuáles son los egresos y cuál es el nivel de ganancias que voy teniendo. Me muestra si finalmente yo puedo ahorrar o no en ciertos momentos valores para ir y perseguir ese mapa de sueños que estoy estableciendo. Y finalmente, como les digo, me permite controlar diariamente cuánto ingreso está obteniendo mi empresa. ¿Cómo hago ese ejercicio de control de los ingresos y de los egresos? Aquí yo les traigo una plantillita que muy sencilla que debo tener en cuenta. La fecha en que sale o ingresa el dinero. El concepto, entonces, venta del repuesto, XY, referencia tal, debo tener en cuenta con claridad también para el control de mis inventarios qué es lo que estoy, por qué está ingresando o por qué está saliendo dinero. Marco si es un ingreso y cuánto ingresó, o si es un egreso y cuánto ingresó, y al final de cada día la diferencia entre lo que ingresó y lo que egresó lo voy llevando al saldo. No sé si creo que ahí alcanzan, ahí se ve. Entonces tengo una fecha, un concepto por el cual ingresa o egresa el valor que salió, que ingresó, que salió, y finalmente cuánto estoy llevando de saldo. Y es un ejercicio sencillo
Y como les digo, día a día lo podemos llegar. Beneficios de esto, hombre, como les digo, finalmente nos permite conocer cuánto dinero estamos moviendo semanalmente y controlar al final de la semana o al final del mes el nivel de efectivo que está generando mi negocio. Otro ejercicio importante para el control de las finanzas es el del ahorro y el costear y el llevar el nivel de ingresos diarios y nivel de ingresos diarios me puede permitir saber si efectivamente yo cuál es el nivel de ahorro que yo puedo obtener. Entonces, si yo ahorro, puedo perseguir esos sueños familiares que conversábamos con don José. Hombre, yo establecí mis sueños a nivel de empresa. Entonces, si yo estoy estableciendo sueños a nivel de empresa y estoy llevando un nivel de ahorro con el fin de poder reinvertir en esa empresa y poder acrecentar el negocio que yo estoy ejecutando, ¿cierto? Me permite fijarme metas, entonces el ahorro me permite contar con dinero en cualquier momento y ese dinero invertirlo en una necesidad que surja. Y finalmente, de alguna u otra forma, impacta en el mejoramiento de mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque si yo me establezco sueños personales, familiares, a corto, mediano y largo plazo, con el ahorro es que finalmente yo puedo lograr consolidar esos sueños, ¿cierto? Y como les digo, el ejercicio de las finanzas nos lleva a eso, a que podamos controlar de manera efectiva y eficiente los valores que ingresan y que egresan de mi empresa y con base en ello poder ir reinvirtiendo y poder ir mejorando la capacidad o el nivel de tamaño de mi empresa y ahí sí mismo el tamaño de los sueños que yo me puedo proyectar. A grandes rasgos, las finanzas nos permiten eso, finalmente, controlar los recursos, invertirlos de la mejor manera y perseguir nuestros sueños. No sé, Fray, si hasta ahí tengas algo que aportar o fortalecer. Bueno, sí, señor, claro. Aquí viene una parte que me gustaría intervenir un momento y es el tema de ese ahorro. De ese ahorro porque ese ahorro, como lo decía César, con el ejemplo que tenía el señor José, nosotros, ¿hacia dónde es que vamos a encaminar el ingreso? Y parte de ese ingreso lo que nos genera excedente y marcarlo como ahorro, pues lógicamente que tiene que ser al cumplimiento de unas metas. Y como si vamos a hablar netamente de una empresa, una corporación, pues una empresa tiene metas y tiene indicadores, ¿sí? Pero si lo trasladamos acá a nuestro propio desarrollo, esas metas y esos indicadores son esos objetivos. Y los objetivos no es más, como la mayoría de sus empresas son familiares, es tratar de buscar cumplir esos sueños. Metas, objetivos, sueños, en pocas palabras, se convierten casi que en lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo marcado como objetivo, lógico, prestar un buen servicio para capturar clientes y desarrollar mejores ingresos, lógicamente que esos ingresos me van a ir a buscar cumplir esos sueños. Y esos sueños se cumplen no de la caja directa de la empresa, sino de lo que yo puedo generar y hacer ahorros adicionales. Y esos ahorros adicionales, lógicamente, para poderlos acrecentar, ¿qué tengo que hacer? Vender más, buscar nuevos clientes y todo eso para poderlos consolidar. Y los sueños y esas metas yo no las puedo plantear de manera instantánea, por decirlo así, lo tradicional, tener carro y casa, carro y beca de una vez, porque por eso es de pronto esas situaciones tan limitadas y a como nos hemos acostumbrado en esta cultura latina a que todo lo queremos lograr de una y de pronto esa cultura mafiosa, por eso es que se orientan
desafortunadamente muchas personas a esa cultura porque todo se quiere lograr ya. Entonces, es aquí la disciplina y el esfuerzo de cada uno que logra cumplir esa meta y esos sueños, pero no nos podemos quedar en cumplir solo los sueños de largo plazo o buscar que todo se cumpla ya. No, hay que buscar sueños de corto, mediano y largo plazo. Bien sean desde el punto de vista, como lo orientó don José, corporativo de su empresa, o encadenarlos a los sueños familiares. Así de simple. De pronto, un sueño familiar es que un hijo quiere tener el celular que no ha podido comprar. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos encaminarlo, orientarlo para que ese sueño, o nosotros mismos poder cumplir ese sueño? Bueno, yo tengo que organizar y generar unos ingresos adicionales para poder cumplir, tener ese celular. ¿Por qué? Porque ya no es un lujo, sino una herramienta de trabajo, una necesidad para nuestra empresa. Y así con la camioneta que quiero tener para mi negocio. ¿En qué momento yo puedo tener mi camioneta o por lo menos generar esos ingresos de poder tener la cuota inicial para la misma, para poder trabajar? Entonces, si nosotros no tenemos claras esas metas y esos sueños, vamos a decir, ¿yo para qué ahorro? Normalmente la gente tiene por allá debajo del colchón o su marranito, la cajita donde va metiendo billetes, pero nunca dice para qué es. Dice, casi que le ponen el letrero emergencias y ni siquiera le tienen el letrero. Entonces, el objetivo es que ustedes le pongan nombre y fecha y el presupuesto a esos sueños. Por eso es tan trascendental hacer ese mapa de sueños que lo organizamos al ahorro. Y otra cosa dentro del ahorro que quiero llamar la atención es el tema de los gastos hormiga. No sé si ustedes han escuchado el tema de robo hormiga, el que sucede en los supermercados, donde la gente de pronto entra y se roba una cosita y viene el otro y se roba una cosita, ¿cierto? Ese tema, si lo trasladamos al tema empresarial, nosotros tenemos muchos gastos hormiga que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el que tiene su local y de pronto pasa el de los tintos y luego pasa el del dulce y luego pasa el que vende un artículo y otro, y a todos les estamos comprando. O la gaseosa, bueno, sí, vamos a comprar una gaseosita. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar. Nada más, ¿cuánto cuesta una gaseosa? Nadie se empobrece por comprar una gaseosa, pero sí comprar una gaseosa todos los días, 3.000 pesos, 3.000 y pico, por 30 días son 90.000 pesos. ¿Sí ven? Y esos 90.000 pesos, ¿de dónde están saliendo? De la caja de la empresa, del negocio. Entonces, es el momento de organizarnos. Oiga, tenemos sed, ¿qué podemos hacer para pasar esa sed? Con agua o con una limonada. El tinto. ¿Sí? Entonces, el tinto, ¿qué opciones nos podemos generar? Buscar esas acciones para, bueno, yo hago el tinto aquí mismo en mi negocio, o yo puedo llevarme un termo y servirlo yo mismo, inclusive darlo como una atención a nuestros clientes. Y eso me genera un mayor apego de mis clientes al negocio. Por ejemplo, yo normalmente voy y tanqueo en una bomba. ¿Por qué? Porque allá llego y me tomo mi tinto y me ahorro el tinto de la tarde, por decirlo así, el día que voy allá y tanqueo. Y eso sirve y evitamos ese gasto hormiga. Entonces, esa era de pronto una pequeña intervención que quería hacer ahí sobre ese tema. Lo otro es que, lógicamente, de pronto más de uno estará diciendo, oiga, pero mire todo esto que vimos, no lo entiendo. La vez pasada sí lo vimos en clase, lógico, lo vimos con Andrea y luego pasamos e hicimos otro pequeño ejercicio también con Claudia, ¿recuerdan? Con el tema del manicure y lo hicimos ahí directamente. Y es eso, es tener en cuenta, aquí no es tema de economistas o de contadores y administradores, es tema de una simple lógica y atender a esa lógica de dividir y multiplicar y restar y tener en cuenta
qué gastos estoy teniendo y sobre todo, el más importante, nuestro sueldo. Porque de pronto trabajamos y trabajamos y vemos que trabajamos mucho, pero a la larga nunca vemos ese ingreso. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta el tema de generarnos nuestro propio ingreso dentro de la empresa. O sea, ya ese gasto, como lo decía en reiteradas ocasiones César, debe ir calculado dentro de esos costos, bien sea dentro de los costos indirectos o dentro de los costos directos. Nosotros acá en una parte en el plan de negocio teníamos allá un ítem que decía gastos personales y de pronto en cierta medida era asumiendo que parte de ese sueldo iba ahí como fijo dentro de esos gastos que se tenían. Y la otra parte pueden ser ya los empleados o de cierta manera nosotros mismos en ese tema de esos costos variables. Entonces, de pronto dirían, esto es muy repetitivo, pero es el nivel y es la práctica y el volver al tema y que de pronto nosotros empezamos a tomar ese hábito de costear siempre, de estar vigilando el tema de los costos. No por ahorrar y porque sí o michicatear, sino por estar revisando y ser más competitivos y estar pendientes de nuestros objetivos de la empresa, ¿ves? Y evitar que se nos vaya la quiebra por descuidar ese sistema. Entonces, la invitación es mapa de sueños, marcar su ahorro y tercero, la búsqueda constante de nuevos clientes para poder cumplir esos sueños. Muchas gracias y sigue, César. Entonces, no, para complementar lo que tú decías, efectivamente, para lograr el éxito empresarial, una fórmula mágica que esté escrita no la hay. Creo que la fórmula es el que podamos generar hábitos. Así como tenemos hábitos para otras acciones dentro de nuestra vida, para nuestra vida empresarial debemos generar hábitos. Y creo que la semana pasada hablábamos de dos importantes para el tema del comercio, era generar nuevos clientes, ¿cierto? Y siempre estar buscando mejorar las ventas. En este ejercicio de las finanzas también hay que generar los hábitos. ¿Cuál hábito? El de costear los productos, ¿cierto? El de controlar el ingreso y la salida del dinero y de finalmente evaluar las posibilidades de ahorro dentro de nuestro negocio. ¿Eso qué nos garantiza? Posibilidades de control y posibilidades de obtener mejoría cada día, posibilidades de reinversión y obviamente en ese sentido poder perseguir esos sueños que nos hemos planteado. Es como la generalidad de la charla de hoy. Yo sé que han hecho otros ejercicios. De todas maneras, si en ese ejercicio que hicieron tienen alguna duda que resolver, en cualquier momento por WhatsApp, a través de Fray, estamos pendientes para poderlos ayudar en esos ejercicios.